¿Qué tal, Omar? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rodolfo? Gracias por la invitación. El día de ayer, la doctora Romy Chan, que es abogada penalista, decía que considerando la situación legal muy delicada de la presidenta de la República, podría ser, especulando ella, podría ser que al fin, digamos, ya casi terminando su mandato, se pueda fugar del país. Digamos que ese es el contexto que nos ayuda a ver lo crítico de la situación en el Perú. ¿Qué impresión general tiene usted? Bueno, sin saber exactamente qué pueda pasar, sí sabemos que la presidenta está sujeta a varias investigaciones, tiene carpetas fiscales abiertas, está en un escenario algo similar al que hacia el final de su mandato enfrentaba también Pedro Castillo, ¿no? Hay bastantes similitudes por ahí, lo que puede llevarla a tomar una decisión extrema, como lo que creo que precipitó también el golpe de Estado fallido del 7 de diciembre de 2022 de Pedro Castillo. Es muy probable que la presidenta Boluarte, ya sea por mano propia o por voluntad de otros actores, difícilmente culmine su mandato. Y en ese escenario de incertidumbre, de no saber cómo llegar a la meta, hay muchas rutas, ¿no? Hay muchas posibilidades. Una posibilidad puede ser, como hemos tenido antes en la historia del Perú, una renuncia desde el extranjero. Puede ser también, como lo hizo Pedro Castillo, algún tipo de maniobra antidemocrática. Ahí creo que es difícil predecir, pero una cosa que parece ser fácil de anticipar es que esto no va a llegar a buen puerto. Lamentablemente. Bueno, sobre todo para ella. Sí. Y finalmente ella va a ser una anécdota en la historia del país, pero respecto del país, ¿cómo y lamentablemente seguimos en esta zozobra, ¿no? Seguimos en esta tormenta, en esta crisis política de la que no logramos salir. Estamos con una nueva presidenta interina o que ha asumido el mandato por una sucesión constitucional, ciertamente, pero que es resultado de nuevo de una interrupción, ¿no? del quiebre del orden democrático del 7 de diciembre. Entonces, idealmente, un escenario normal hubiésemos esperado, obviamente es difícil ya con todos los cuestionamientos, ¿no? Pero anticipar una transmisión de mando de acuerdo a un calendario, pero se vislumbra bastante complicado ese escenario y lo más probable es que vayamos nuevamente a una elección, no sabemos cuándo, no sabemos si en el 2025 o 2026, a esperar que con esa nueva partida de cartas, con esos nuevos dados en la mesa, se produzca un equilibrio un poco más estable. Pero, de nuevo, si vemos cómo está reflejado el interés o la opinión de la ciudadanía hoy, parece que llegamos a la elección a postergar simplemente en un episodio más la crisis política. Bueno, ayer el diario El Comercio editorializó más o menos el contexto de crisis que vivimos, refiriéndose precisamente en la mayor parte de su análisis a la situación legal de la presidenta, la gestión de la señora Dina Boluarte. A mí me pareció injusto. De repente yo lo malinterpreté el comentario editorial, pero me daba la impresión que El Comercio buscaba achacarle, digamos, la presencia de Dina Boluarte hoy por hoy a Pedro Castillo, a Perú Libre, e implícitamente, digamos que favorecía a la derecha. Entonces, mi conclusión es, no sé si usted la compartirá, que finalmente la izquierda y la derecha se han portado mal con el país y que lo que determina ahora el contexto que vivimos son los intereses económicos, más que los políticos, más que las ideologías. ¿Qué dice usted? Sobre todo intereses particulares, diría yo, ¿no? Lo que estamos viendo hoy, más que la defensa o un plan, un programa nacional, creo que no hay, y lo que hay no hace mucho tiempo, es la ausencia de una visión de cualquier fuerza política en realidad. Y lo que vemos, yo coincido, de derecha a izquierda o representando a todas las fuerzas que están hoy día en el Parlamento, lo que vemos es una lucha realmente por unas cuotas de poder y se está traduciendo en el retroceso de varios avances en términos de educación, de salud, de transporte, de minería, en fin. Y lo que vemos es la presencia muy fuerte más bien de sectores ilegales informales siendo representados en el Parlamento. No lo asociaría necesariamente a intereses económicos en ese sentido, sino de repente a fuerzas de la sociedad de un país profundamente informal
que han encontrado cabida y representación en el Parlamento y ven avanzar sus intereses muy particulares por encima de los intereses generales de todo el país. ¿No le parece que el fujimorismo, Avanza País, APP, son los que sostienen al gobierno de izquierda, entre comillas, de Dina Boluarte? Hay una confluencia interesante, ¿no? Lo hemos visto en votaciones en los últimos meses, en esta consonancia que hay entre fuerzas que aparentemente son de izquierda o muy de izquierda y muy de derecha y que han votado en comunión en varios temas con unas votaciones del 90 o 100 votos por encima de lo esperado. Eso demostraría, por ejemplo, que ya no hay izquierdas o derechas. Es difícil son usar esas intereses categorías que confluyen. Sí, yo creo que es por eso mismo difícil pensar en esos términos, ¿no? Es fácil pensar un poco en que Dina Boluarte llega al poder por medio de una plancha presidencial que es de izquierda, con Perú Libre, y que luego es sostenida en el poder gracias a lo que se llamó el bloque democrático, ¿no? Estas fuerzas más bien que eran muy opositoras a Pedro Castillo en sus meses iniciales. Y son estas fuerzas, algunas de ellas, las que más bien no están demostrando el mismo ímpetu que demostraron frente a indicios muy graves frente a Pedro Castillo, que estamos viendo de alguna manera con Dina Boluarte y no están siendo, creo, igual de justos o igual de justicieros con lo que puede haber hecho este gobierno frente a lo que hacía Pedro Castillo, ¿no? ¿El fujicerronismo existe o no existe? No sé si sea conveniente llamarlo así. Yo creo que hay una confluencia ahí de nuevo de intereses, hay puntos de encuentro, creo que coinciden en ciertas agendas. Y estoy seguro que así como han coincidido en algún momento, también a medida que lleguen las elecciones esas fuerzas también van a ir cada uno por su lado y van a empezar las rencillas y las peleas entre los 10, 12 grupos políticos que están en el Congreso, porque ya cada uno va a apuntar a su propio objetivo electoral y ahí va probablemente a empezar las discrepancias. Ahora, en algunas declaraciones suyas, si no, por supuesto nos corrige, usted sostiene como que hay una pretensión de todos estos grupos que estamos comentando por tomar el sistema judicial. Lo que hay de nuevo es, por parte el problema creo que se origina en que hay demasiados congresistas o han llegado al hemiciclo, al Parlamento, demasiados congresistas con investigaciones fiscales previas o que se les ha abierto una vez en ejercicio. Y eso hace que sus intereses ya se traduzcan en defender su futuro. Ya ni siquiera profesional, no están pensando en la reelección. Muchos de ellos creo que están pensando en no ir a la cárcel o no ser sometidos a la justicia. Y de ahí es que cuando cambian los incentivos. Y muchas de esas personas que tienen eso en común, porque son creo que más de 80 congresistas los que tienen una carpeta fiscal, ellos ya están preocupados no tanto en representar, en controlar, en fiscalizar, en hacer las tareas propias de un congresista, sino en asegurar que la vida después del Parlamento no implique un vía crucis judicial o una eventual prisión. Y en ese marco yo creo que se puede entender buscar aliados dentro del Ministerio Público, buscar aliados dentro del Poder Judicial para asegurar una vida posterior a la política que no implique estar sometido a las decisiones judiciales, ¿no? Ahora, ¿son solamente los congresistas o quienes manejan a los partidos, los líderes políticos, digamos? Lamentablemente también ha pasado que hay varios líderes de fuerzas políticas que tienen también investigaciones judiciales. En algunos casos, creo que se ha dicho en más de una ocasión, esas investigaciones no son excesivas, han llevado a prisiones preventivas que han sido consideradas excesivas y por causales que muchas veces también han sido consideradas excesivas, sobre todo cuando se apunta a pensar que dentro de una recolección de fondos se puede incurrir en lavado de activos, eso conforma una organización criminal, y creo que sí se han cometido excesos en procesos contra partidos políticos y contra las personas que encabezan esas fuerzas. Por ejemplo, ¿puede haber habido excesos con Keiko Fujimori? Yo creo que sí, puede haber habido con Ollanta, con Keiko, con PPK, con la mayoría de líderes de fuerzas que han sufrido prisiones preventivas, han estado en la cárcel, o que han sufrido arrestos domiciliarios, o que han sufrido incluso han perdido bienes. Creo que la mayoría ha pasado por ahí, entonces ellos mismos también tienen un interés, creo que es natural, es humano, por asegurar que eso no vuelva a pasarles. Imagina el drama familiar o todo lo que pueda significar una separación. Entonces, Alan García sí es una víctima de todo este sistema. Lamentablemente, el expresidente García tomó una decisión, creo, extrema, probablemente
acicateado, probablemente influenciado por estas investigaciones. No podemos saber más, no podemos, una investigación que se cancela, ¿no? Se termina. No sé si eso ya pertenece al ámbito del APRA, de la familia, del sistema judicial. Lamentablemente no pudimos saber más al respecto. Probablemente cometió un error al regresar al país en ese sentido, pero creo que es producto también de este contexto tan judicializado en el que se transformó la política peruana en los últimos 10 años, ¿no? Muy bien, la presidenta, según los sondeos de opinión, tiene un dígito de aprobación, 7, 9%. Eso significa que la gente está descontenta con ella en gran número, en su gran mayoría. ¿Por qué eso no se refleja en las calles? Es una buena pregunta. No es la primera vez que tenemos presidentes impopulares. Yo diría que la norma más bien es que la impopularidad acompaña siempre a los presidentes y en general al sistema democrático. Y la falta de movilización en el Perú tiene raíces históricas y estructurales, obedece a una falta de organización. No hay sindicatos, no hay movimientos estudiantiles fuertes, no hay movimientos indígenas fuertes como en otros países, como en Chile, como en Bolivia, como en Ecuador, como en Guatemala. ¿Eso será porque no hay organización, no hay líderes? ¿Qué podría estar ocurriendo? Hay varios factores ahí. Yo creo que obedece también al proceso del terrorismo. Creo que eso puso fin a una generación entera de liderazgos políticos. Muchos de ellos terminaron lamentablemente asesinados por la violencia terrorista. Ese fenómeno fue muy importante. También tiene que ver con la informalidad, ¿no? Es otra causa estructural. En un mundo donde es muy difícil articular en un espacio laboral, de donde salen naturalmente los sindicatos, por ejemplo, también eso incurre en una falta de organización. Los asesinatos de manifestantes al comenzar el gobierno de Dina Boluarte. La represión que hemos tenido en el Perú en muchos años, eso no también solo puede... podemos pensar hasta en el Baguazo, ¿no? de hace muchos años. Claro. Eso también creo que puede ser, y el hecho de que lamentablemente gente muere en protestas, creo que tiene un efecto disuasivo sobre personas que puedan estar considerando movilizarse, ¿no? Hay una serie de factores que tienen que ver con ello, y cuando hemos tenido movilizaciones han sido atomizadas, fragmentadas, muy dificultadas por la geografía peruana, y en casos urbanos, en casos de las ciudades, ahí lo que ha habido es movilizaciones espontáneas, pero que no se han sabido sostener en el tiempo, ¿no? Y eso obedece, creo, a la falta de recursos, a la falta de experiencia, a la falta de organización. Ahora, los chicos de las universidades, digamos, ¿será que les gana la indiferencia y se impone el individualismo de los jóvenes? Hay cierta cultura de eso. No, de nuevo, no hay que dejar de mencionar lo que significó los hechos de represión en las marchas del 2020, en noviembre del 2020, donde 2 jóvenes perdieron la vida, en las marchas recientes de diciembre y enero del año pasado, donde también más de 50 personas murieron. Y creo que a eso se le suma, bueno, la pandemia, ¿no? Muchos de los jóvenes, yo he dictado clases a los jóvenes de 2020, 2021, 2022 y lo han hecho frente a su computadora, en sus casas, en un teléfono, y eso también dificulta mucho la acción colectiva, la conversación, el contacto, ¿no? entre jóvenes. Eso también ha puesto trabas, creo, a la organización estudiantil o a los jóvenes o a la movilización de los jóvenes. Bueno, los jóvenes en Chile después de la pandemia, cuando salen a las calles, son terribles. No sé si usted ha visto las manifestaciones ya en general de quienes están en desacuerdo con Milei. ¡Qué bárbaro! Salen en miles y miles a ocupar las calles. Han sido masivas, pero ahí hay una fuerte tradición de educación pública con años de experiencia, tenemos hablando de siglos, desde el Cordobazo, por lo menos desde hace más de 100 años o casi 100 años, y una fuerte movilización y una fuerte tradición, ¿no? Muy ligada de alguna manera también al peronismo, al sindicalismo, a un país mucho más experimentado en esas movilizaciones, creo, que creo que ha reflejado todavía, o que ha mostrado ciertos reflejos frente a, creo, intentos de lo que fue el gobierno de Milei de reducir o menoscabar la educación pública en Argentina. Muy bien, volviendo al tema del Congreso, usted ha dicho que el próximo presidente del Parlamento no será fujimorista. Es difícil, es un vaticinio, quizás es algo arriesgado, pero es pensar que es muy probable que el próximo presidente del Congreso pase a ser el presidente de la República, ¿no? Hay un escenario ahí, por lo menos en los cálculos, existe la posibilidad de que el próximo presidente del Congreso sea quien se encargue de la presidencia hasta un nuevo proceso electoral. Y en ese sentido, los principales partidos políticos no quieren tener o no van a querer tener
a un presidente que sea de sus filas, porque eso puede afectó mucho al Partido Morado, por ejemplo, con el caso de Sagasti la vez anterior. Hubo un problema de ni bien Sagasti dijo que él daba un paso al costado del Partido Morado, quedaba la imagen de que era el Partido Morado, ¿no? Y en el Perú se vota mucho en contra. Entonces la idea de que haya alguien en el poder que es fujimorista, en este caso imaginario, haría que la gente probablemente rechace esa opción pensando en que no quieren lo que está en el momento en el poder. Así sea de manera transeúnte, ¿no? Así sea de manera casual. Muy bien. Hasta hoy son 28 partidos en el partidor del Jurado Nacional de Elecciones. Parece que vamos a terminar con 30 o 35, que son pues 30 o 35 planes de gobierno, 30 o 35 candidatos presidenciales. ¿Cómo ve usted esto del proceso electoral y el fraccionamiento? Muy complicado, ¿no? Se nos viene una elección bastante fragmentada, vamos a tener muchísimos partidos de nuevo, buscando un pedacito con la esperanza de convertirse en el nuevo Perú Libre de la elección pasada, o de conseguir 10% con un 10%, aspirando a con eso llegar a segunda vuelta, ¿no? Los incentivos lamentablemente están alineados para ello, y desde Transparencia lo que estamos buscando es ver la forma de reducir esa fragmentación, trabajar y proponer y ayudar a los partidos de repente a pensar en frentes o en coaliciones, alianzas que reduzcan ese número tan alto de partidos. Eso es posible, ¿no? ¿Verdad? Esperemos que sí, ¿no? Hay creo que un proceso por ahí de los propios partidos. Creo que hay algunos intentos, algunos proyectos interesantes. Otra posibilidad también es buscar que las elecciones primarias, ahora que ya no tenemos paso, que de todas maneras los partidos tienen que tener sus primarias, tengan también alguna especie de efecto reductor, ¿no? Que se pongan una especie de filtro para que las elecciones tengan validez, que no sea por número de delegados, sino que sea por número de afiliados, que ese ejercicio revele o muestre que los partidos tienen realmente una capacidad de representar y que no sea simplemente una pantomima. Usted plantea todo eso, digamos, en su consideración de la buena fe de los políticos. Pero yo creo que existe, ¿no? Con la asociación, con Transparencia, también hemos estado en diálogo con muchas fuerzas políticas. Si existe, ¿cómo es que han hecho un negocio de la política? Eso existe en Perú, en la China, en Estados Unidos, en todos lados va a haber gente que... Pero predomina. Eso, lamentablemente hoy aparece predominante, hegemónico eso, y no tanto el lado que creo que también existe, lo hemos visto, lo vemos en nuestro diálogo constante con los partidos políticos. Yo creo que hay también unas ganas de hacer algo distinto, hay una tensión muchas veces y a veces terminan predominando otros intereses, pero yo creo que mucha gente que también se ve atraída hacia la política también tiene ganas de hacer las cosas bien y de pensar no en su interés particular, sino en el bien de todo el país. ¿Ustedes están conversando ya con estos grupos? Sí, hemos conversado con la mayoría de partidos políticos presentes en el Parlamento y aquellos que están ¿Y ganando concluye que sí hay buena fe? Yo creo que sí, hemos hablado con los líderes de los principales partidos políticos, incluyendo el APRA y el PPC, que han vuelto al ruedo. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que es positivo, yo creo que es bueno, ¿no? Son partidos con mucha experiencia, 100 años del APRA, 89 del PPC, y yo creo que eso, detrás de esos partidos hay, creo que gente muy comprometida con hacer... Claro, porque los hay también las manzanas podridas, pero esos no tienen por qué tirarse abajo al partido. No, de ninguna manera, ¿no? Y lo importante también es, en ese sentido, las primarias nos dan a los ciudadanos y a la sociedad civil la posibilidad de ayudar a los partidos políticos a detectar esas manzanas podridas y ayudarlos a sacar del camino esos elementos nocivos para la democracia. A mí sí me ha parecido injusto, no sé si a usted, el hecho de, digamos, frente a las investigaciones por corrupción y todo eso, determinar que los partidos políticos son organizaciones criminales. Me parece injusto. Sí, yo creo que se ha excedido de nuevo. Hemos hablado de este tema justo hace unos minutos en términos de la judicialización de la política, y que creo que ha sido un exceso usar esa etiqueta, ¿no?, para hablar de los partidos políticos, porque de nuevo, como bien señalabas, Rodolfo, dentro de los partidos políticos puede haber malos elementos, dentro de los partidos políticos se les investiga, se les procesa, se les condena, pero que tiene que ver el partido político. Y pueden haber incurrido de repente en acciones reñidas o complicadas en términos de recaudación de fondos, pero que no eran penadas ni siquiera, no consideraban un delito en ese momento. Y se ha usado eso, creo, para usar ese término, y ha sido bien dañino para la salud de la democracia. Muy bien, para concluir, Omar, una reflexión final para los televidentes, por favor.
Yo creo que lo importante son momentos bien críticos para la democracia o para lo que los ciudadanos pensamos respecto a la democracia, pero creo que es importante acordarnos de que la alternativa es siempre peor, que hay que pensar siempre que la democracia, así nos cueste, es siempre deseable por encima de cualquier otro tipo de régimen político, y que es muy importante que la ciudadanía mantenga interés y mantenga una cercanía con su sistema político, con sus congresistas, con sus representantes, y si sienta que esto va, o tenga la esperanza que esto va a cambiar, que hay mucha gente detrás también trabajando para que eso sea. Lo último, ayer conversaba con un amigo, no voy a identificarlo, fue presidente del Tribunal Constitucional, y él decía que no hay democracia en el Perú. ¿La hay o no la hay? Hoy día pareciera que no hay, pero yo creo que todavía estamos en un momento donde se puede salvar lo poquito que queda, o lo débil que está, lo mucho que se ha erosionado y lo mucho que se ha vaciado. Yo creo que no estamos en una dictadura, no estamos en un sistema autoritario, estamos en una línea gris, pero eso nos da un poco el piso como para salir a flote y luchar por tener una democracia mucho más vivida. Listo, Omar, ha sido muy amable. Muchas gracias. Encantado, Rodolfo. Vamos a la pausa, de inmediato regresamos.